Vamos a ver algunas otras funciones lógicas que realmente dos son como para manejar errores y otra es un sí, pero como si tuviéramos tal vez varios sí anidados con la única respuesta en verdad. O sea, no tenemos opción de qué va a pasar si no se cumple lo que tenemos, sino va a ser, ok, si se cumple esto, entonces esto, si se cumple esto, entonces esto, si se cumple esto, entonces esto. Es la función sí punto conjunto que va a ser, se va a aplicar y se va a realizar una operación, te pide una función lógica, una pregunta lógica y qué pasa si esa respuesta se cumple. Por ejemplo, aquí tenemos, están viendo mi pantalla y voy a poner aquí abajito sí, punto conjunto y lo que dice es comprueba si se cumplen una o más condiciones y devuelve el valor correspondiente a la primera condición verdadera. O sea que esta función de sí conjunto te pide una prueba lógica. Si algo, entonces algo. ¿Qué pasa si es verdad? Te pide varias preguntas. Te va a dar el valor, te va a devolver el valor de la primera respuesta verdadera. Por ejemplo, vamos a rayar un poquito. Ejemplo, vamos a poner igual sí, punto conjunto. No voy a poner todo, pero te pide una pregunta lógica y qué pasa si es verdad. Puedes poner otra prueba lógica y qué pasa si es verdad. Te pide otra prueba lógica y qué pasa si es verdad. Entonces, si la primera prueba es lógica, son preguntas lógicas al final de cuentas que te van a regresar un verdad o un falso. 5 es igual a 5, verdad. Entonces, ¿qué pasa? Te va a regresar este valor. Si esta respuesta no es verdad, por ejemplo, 5 es menor a 5, es falso. Entonces, este valor no lo toma en cuenta. ¿Y qué va a hacer? Se va a pasar al siguiente argumento, a la siguiente pregunta. Entonces, 5 es igual a 5. Sí, esto sí es verdad. Si se cumple, entonces te va a regresar el valor que se encuentra en este argumento, que sería el cuarto argumento. Entonces se componen de dos, es una serie de dos. En la primera es la pregunta lógica y la respuesta en verdad. Si esto se cumple, entonces, ¿qué va a hacer? Si esto no se cumple, pasa a la siguiente. Entonces, si esta sí se cumple, te va a devolver el valor que tienes aquí. En caso de que esta no se cumple, entonces pasa a la tercera, realiza la operación lógica y si se cumple te va a devolver el valor de este argumento. De lo contrario, te va a regresar un ND que es no disponible. Vamos a ver cómo funciona y lo vamos a hacer con el ejercicio que tenemos aquí. Voy a borrar esta información. Entonces, te va a hacer varias preguntas lógicas y te va a pedir la respuesta en caso de que se cumpla. Perfecto, entonces vamos a empezar con la primera y aquí es una calificación. Vamos a poner reprobado o vamos a poner más bien deficiente en caso de que la calificación sea menor a 75, a 70, perdón. Si es menor a 70, entonces vamos a poner deficiente. Si está entre 80 y 100, o sea, si es, perdón, entre igual o menor que 80, menor o igual que 80, vamos a poner que es aceptable, porque sí pasa, pero aún necesita mejorar. Y si es menor o igual que 100, entonces vamos a poner que es excelente. Perfecto, así es que vamos a iniciar con la primera. Sería mi primera condición y qué pasa si se cumple, mi segunda condición y qué pasa si se cumple y mi tercera condición y qué pasa si se cumple. Perfecto, entonces vamos a poner igual, sí punto conjunto y me pide la primera prueba lógica. Entonces, si mi calificación es menor a 70, ¿qué pasa si eso se cumple? Es que es deficiente. Así es que yo voy a poner aquí un letrero que diga deficiente.
Y listo, ahí está mi primera pregunta lógica y el valor en caso de que se cumpla. Vamos a darle a aceptar. Voy a hacer un poquito más grande esto. Entonces, si completamos con toda la información, me dice ND, ND y ND de no disponible, o sea que no se cumple la condición, entonces no aplica o no está disponible. Perfecto, así es que entonces se cumplió la primera condición y se aparece el mensaje de la primera condición, pero como esta no cumple y esta no cumple, entonces no son verdad, se agrega un ND. Perfecto, entonces vamos a hacer la siguiente condición. Ok, no es verdad la primera condición, ahora vamos a poner otra condición. La vamos a agregar aquí y los argumentos se separan por comas. Este es el valor en caso de que la prueba lógica número 1 sea verdadero, pero como no es verdadera, entonces vamos a agregar una prueba lógica número 2, que es mi prueba lógica número 2. Entonces sería, ok, entonces si no es menor a 70, ahora mi calificación es menor o igual a 80, si esto es así, entonces voy a poner un mensaje que sea aceptable. Okay, me faltan aquí las comillas. Perfecto, entonces ya tengo la primera, la segunda todavía sigue con la primera fórmula, así es que voy a volver a recalcular. Y listo, entonces aquí voy a agregar un 100 para también tenerlo ahí. Ok, si tengo, lo voy a poner el 100 aquí y el 80 aquí. Ok, ya tengo de cuando es menor a 70, es deficiente, pero cuando no es menor a 70, pero sí es menor o igual a 80, este entra en ese rango, entonces es aceptable. Pero como no tengo una condición para preguntar cuándo es 100 o cuando tengo datos que no corresponden, me sigue apareciendo el mensaje de error que ya vimos en alguna de las lecciones anteriores, ND, que no está disponible el valor que estoy buscando. Ok, entonces voy a agregar la siguiente condición, que sería excelente en caso de que sea menor o igual que 100. Como les digo, es la función de un sí o es una estructura muy similar a un sí, pero únicamente tomando en cuenta el valor cuando es verdad. Aquí no preguntamos un valor en falso, sino puros valores verdaderos. ¿Esto es verdad? Ok, entonces esto. Si no es verdad, ok, hay otra pregunta para que sea verdad, no. Entonces, pues no disponible, no lo encontramos y no está disponible. Ok, vamos a agregar nuestro siguiente sí, que ahora es el valor verdadero si sí de la prueba lógica 2. Vamos a separar con coma para agregar mi prueba lógica número 3. Entonces, si no es menor a 70 y no es menor o igual a 80, entonces mi calificación es menor o igual que 100. Si esto se cumple, si mi calificación es 100 o menor que 100, entonces voy a agregar un mensaje que diga excelente. Y listo. Entonces, como este es menor a 70, se cumple la primera. Si ven, aquí van a decir, ok, pero el A2 también es menor o igual que 100. Sí, tienen razón, pero va a empezar de izquierda a derecha y si la primera condición se cumple, entonces va a tomar el valor verdadero de la primera condición. Si también aquí, por ejemplo, el 70, vamos a completar toda la función y aquí está. El 70 no es igual a 70, pero sí es menor que 100, sí es menor o igual que 100, perfecto. Pero aquí hace la primera pregunta lógica y si cumple, pues entonces regresa el valor en verdad. Si esto no cumple y si hay más, entonces hace la siguiente pregunta lógica. Si se cumple, pues toma el valor en verdad. Por ejemplo, el 70 no cumple con la primera porque el 70 no es menor al 70, el 70 es igual a 70, entonces esto no se cumple, ok, salta y ahora hace esta pregunta lógica. El 70 es menor o igual a 80, sí se cumple porque el 70 sí es menor que el 80. Entonces toma el mensaje de aceptable. Aunque también el 70 es menor o igual que 100 y podría ser excelente, no procede hasta acá porque va a tomar el valor de la primera pregunta lógica que cumpla o que sea verdad. Así es que en este caso quedaría aquí y sería aceptable como lo tenemos en este caso. Y por último toma la siguiente, que es entonces el 100 es igual o menor que el 100, entonces excelente. ¿Por qué? Porque el 100 no es menor que el 100, entonces esto no aplica. Toma la siguiente pregunta, el 100 no es menor o igual que el 80, es mayor, así es que esto tampoco aplica.
pero después viene y toma esta pregunta, ok, ¿el 100 es menor o igual que el 100? Sí, sí cumple, entonces es verdad. ¿Qué pasa? Pues pone un mensaje que se llame excelente y con esto cumple. Después tenemos la parte de deficiente, que aquí se queda en el primer dato, el 69 es menor que el 70, sí, así es que cumple con la primera condición, que es deficiente. Después tenemos un hola realmente pues no está disponible porque no hace ninguna comparación con cadenas de texto ni con nada. Así es que aquí lo primero que tendríamos que hacer es evitar que se ponga un hola con una validación de datos, pero bueno, para ejercicio práctico pues lo puse y que me aplique un ND. Así que por ejemplo, podría ser también para un número mayor que 100, que un número mayor que 100 tampoco aplica. Entonces, ¿qué pasa si no está disponible esto? Por último, tenemos el 80, que es aceptable. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos dos funciones para manejar errores. Una función se llama si.error y otra si.nd. El si.error maneja pues prácticamente todas o la mayoría de los errores y el nd, si.nd, únicamente aplica para las funciones que te dan un error nd. ¿Cómo manejamos eso? Como tal, nosotros tenemos una función ya definida. Entonces, no es que vayamos a cambiar la función o no es que vayamos a agregar nuevos parámetros a la función o quitar la función, etcétera. No vamos a hacer modificaciones. Lo que vamos a hacer es copiar toda la fórmula o función que yo ya tengo. Voy a copiar todo esto. La voy a cortar con control X. Y ahora aquí voy a poner si.nd. Y si.nd dice, devuelve el valor que especificas si la expresión se convierte en NA. En este caso es lo mismo que ND. De lo contrario, devuelve el resultado de la expresión. O sea, que si es un ND, se va a devolver un valor que yo especifique y en caso de que no dé ND, en caso de que sí cumpla, pues va a regresar el valor de la expresión como la tenemos originalmente. Entonces, te pide el valor y te pide valor si ND. Te pide únicamente dos parámetros. El valor es como tal mi función. Así es que esa es mi función. Pero ¿qué pasa si esa función me da ND? Entonces doy coma y valor si ND. Entonces, ¿qué pasa si mi valor da un ND? Entonces yo voy a agregar un mensaje que diga no disponible o no aplica o revisar, hay un error, etcétera, etcétera. Entonces, como tal, esta sí cumplió, me da el mismo resultado. Aquí todavía no agrego el sí error o el sí ND en este caso. Voy a autocompletar y ya. Entonces, aquí me daba un ND como resultado. ¿Por qué? Porque no estaba disponible. Así que yo ya manejé ese error con el sí.nd. Entonces, si mi función me regresa un ND, entonces voy a mandar un mensaje no disponible, o aquí yo puedo poner un mensaje que diga revisar parámetros o revisar las referencias para saber que pues por algún motivo esa celda o esa referencia no está cumpliendo con las condiciones que les estoy dando. Ok, excelente. Ahora, el CND únicamente funciona para datos que nos devuelven un ND. Por ejemplo, si yo tengo aquí un error de tipo div, 20 entre 0, me regresa un error de tipo div. Si yo quiero usar el si.nd, con esta fórmula, voy a copiar la fórmula. Entonces, si.nd, el 20 entre 0 me da nd, entonces puedo poner un mensaje de error. O no se puede dividir entre 0. Y listo. Entonces, el ND no contempla o no alcanza a cubrir el error div. ¿Por qué? Porque únicamente te va a cubrir o te va a manejar errores de tipo ND. Perfecto. Entonces, el ND sirve para cubrir funciones que te dan como resultado ND. Pero, ¿qué pasa con el div o qué pasa con otras que no manejamos? Para eso existe una función que se llama si-error, que el si-error puede cubrir este div o puede cubrir también el nd. Entonces yo aquí en lugar de nd podría poner, voy a borrar esto y voy a dejarlo como estaba inicialmente. Ahí está. Entonces el si.error también cubre como tal este error y cubre algunos otros como el div.
Voy a hacer lo mismo, al final de cuentas el sí error usa los mismos parámetros que sí.nd. Control X y voy a poner sí.error y aquí me pide lo mismo, el valor y el valor si da un error la fórmula o la función que acabo de usar. Entonces pego la fórmula como tal y después me pide el valor en caso de que mi función de error, y ya voy a poner aquí no disponible igual, no disponible y listo. Entonces ya aquí tengo, voy a copiarla en toda para que se me agregue y me agrega igual el no disponible con mi función sí error. Entonces si esta función que acabo de crear da error, da división, da nombre o da nd, entonces voy a manejarlo poniendo un mensaje. Incluso si estamos trabajando con números, pues podría poner un 0. Vamos a ver, por ejemplo, aquí hay una serie de números, por ejemplo, 20 entre 4, voy a agregar 20 entre 5, 20 entre 10, luego un 20 entre 0 y un 20 entre 2. Y aquí voy a calcular mi función, entonces voy a calcular una función de división que calcule el 20 entre el 10, perdón, entre, es B10, aquí es A10, entonces 20 entre 4 da 5, perfecto, voy a calcularlos todos. Y aquí me da un error de tipo div, porque no se puede dividir el 20 entre el 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a tomar en este caso, mi fórmula, voy a copiarla con control X y voy a poner sí.error. Si la función que estoy aplicando da un error, entonces yo puedo poner un 0 directamente o puedo poner no se puede dividir entre 0. Y listo, ese es mi mensaje. Y entonces, si mi función, en este caso mi fórmula que estoy usando, da error, si esto da un error, yo sé que el error es porque no se va a poder dividir entre 0. Así es que vamos a poner el mensaje de no se puede dividir entre 0. Voy a dar Enter y voy a completar mis otros números y aquí está. Entonces, como es un 20 entre 0, no se puede dividir entre 0. Incluso podría poner nada más un guión o un 0, que lo recomendable pues es que seamos explícitos. Entonces, si esto da error, entonces pon un guión, que es el que acabo de poner aquí. Si dividir A entre 13 te da un error, entonces pon un guión. Ok, vamos a ponerle aquí un 0, mejor en lugar de un guión, que el 0 puede ir sin comillas. Entonces, ahí está. Y listo. Entonces, con esto estamos haciendo el manejo de errores en caso de que tengamos un error, para que no se vea como tal el error así visible, pues podemos poner algún texto alternativo o podemos poner algún warning para pues nosotros darnos cuenta y estar conscientes de que debemos poner ahí manos a la obra. Y listo, con esto terminamos entonces la función sí.conjunto, sí.error y sí.nd.